Bien, esta teoría de Erik Erikson después es desarrollada por otros autores eh, con otro nombre tal vez, pero que tiene en esencia los mismos principios. La teoría del apego, eh, que establece, bueno, de que hay un apego positivo y un apego disfuncional, para decirlo de alguna manera. Que estas vivencias de apego durante la primera infancia van a condicionar de alguna manera cómo uno se va a vincular con el resto de las personas el día de mañana, es decir, ya durante su niñez, su adolescencia, su adultez. Es decir, nuestra forma de vincularnos con nosotros, de alguna manera también depende de esas condiciones de apego que se dieron durante nuestra primera infancia, especialmente en la vinculación con la mamá. Con la mamá en primer lugar, después con el papá y con el resto de los familiares, pero fundamentalmente con la mamá. Y en este punto, bueno, muchas veces entramos si se quiere, en debate con los estilos de crianza, diferentes estilos de crianza que de alguna manera han configurado han logrado constituir determinado nivel de confianza o no en el niño, ¿sí? Confianza o desconfianza. Esta teoría del apego establece que la posibilidad de que la mamá satisfaga de una manera amorosa las necesidades de su niño va a generar confianza del niño en su entorno, va a generar un espacio en donde él va a incorporar determinadas habilidades, si se quiere, referencias positivas de su entorno, en este caso su mamá, que le va a devolver una confianza en sí mismo, ¿no es cierto? Y esa es la base de lo que después va a ser la autoestima. Muchas veces la baja o la alta autoestima depende de la confianza que nosotros tenemos en los demás. Una persona que es desconfiada de los otros generalmente es una persona que tiene una baja autoestima, ¿sí? Es decir, una persona que no es capaz de obtener satisfacciones de su entorno. Y esa autoestima que nosotros podamos desarrollar o desplegar en nuestra vida adulta tiene como basamento esa confianza o desconfianza que hemos logrado construir o que, claro, que hemos logrado construir a lo largo de esa primera infancia, esos primeros contactos que hemos tenido con nuestros padres, ¿sí? Y acá hay mucho debate, como yo le decía. Hay estilos de crianza y hay otros estilos de crianza. Hay gente que, por ejemplo, ve bien el hecho de no satisfacer las necesidades de los chicos inmediatamente. Es decir, que de repente, bueno, si está con hambre y se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar, no ve mal el hecho de que demoren la satisfacción de esa necesidad, es decir, demoren el hecho de darle la mamadera o la teta y lo tengan llorando, con el propósito de fortalecer el carácter, con la idea de decir, bueno, a ver, de esta manera yo estoy preparándolo para futuras frustraciones que pudiera tener y le estoy entrenando en su carácter y lo estoy entrenando en su tolerancia a la frustración, en la posibilidad de manejar determinada paciencia. Pero no es tan así esto, porque en efecto, o sea, lo que hace en el niño es generar desconfianza en lo que tiene como único referente, que son sus papás. Es decir, si el niño en este momento no puede confiar en sus papás, ¿cómo va a poder confiar en el resto de las personas? ¿Y cómo en definitiva va a poder construir una identidad fuerte, una identidad sana, una autoestima que le permita asumir desafíos, que le permita afrontar el mundo con una actitud positiva? O sea, no, difícilmente se puede generar esto. Entonces, las privaciones innecesarias con la idea de formar el carácter no son recomendables y es muy importante tener en cuenta esto. Ese primer año de vida es fundamental y es un año que no se recupera más si de repente uno no lo aprovecha como papá, de poder brindarle el afecto, un cariño, el amor que necesitan los niños en ese punto. Es decir, los niños no pueden dimensionar a una edad de un año, no pueden dimensionar la necesidad de tener que esperar, ¿sí? La necesidad de tener que afrontar frustraciones. Ellos necesitan la satisfacción de sus necesidades, ellos requieren esa satisfacción inmediata y esa satisfacción tiene que venir acompañada de
un gesto de amor, de cariño, de afecto, un contacto físico. Por eso siempre se recomienda que la mamá, cuando le dé de mamar a su bebé, no lo haga de una manera automática o mecánica, sino que genere un contacto con ese niño, ¿no es cierto? Que lo mire, que le cante, que le hable, ¿sí? Que no sea una cuestión mecánica simplemente, ¿sí? Bien. El autor, seguimos avanzando. Bien, después, a lo largo de este artículo de Psicología Evolutiva de Paladino, ustedes van a tener la lectura del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y adultos, pero bueno, en este caso solamente niños, niñas y adolescentes van a tener el desarrollo detallado por edades, ¿sí? Paladino lo que hace en primer lugar, o presenta en primer término, la niñez de 1 a 3 años, ¿sí? Y la analiza en función del punto de vista de Arnold Hessel, ¿sí? Que Arnold Hessel establece un análisis del ciclo vital en función de 4 campos de la conducta. La conducta motriz, la conducta adaptativa, el lenguaje, la conducta personal y la conducta social, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? A que Arnold Hessel va a analizar cada una de las edades en función de cuáles son los logros que haya obtenido el niño o la niña en estos 4 campos, en su motricidad, en su adaptación al entorno, en su lenguaje y en sus vínculos personales y sociales, ¿sí? Estos son los 4 parámetros que nosotros tenemos en cuenta o vamos a tener en cuenta para determinar si el avance o el desarrollo de este niño, de esta niña, es normal o no, o sea, se ajusta a lo esperable o no, ¿sí? Y hay un concepto que me gustaría que antes de que ustedes puedan encarar la lectura de este material lo reflexionemos, que es el concepto de desarrollo normal y anormal de los niños. Ustedes lo van a tener como un título dentro del libro, dentro de este escrito de Enrique Paladino. Y aquí es donde yo quiero hacer una salvedad. Lo vamos a escuchar muchas veces, incluso uno mismo lo emplea el término como con cierta frecuencia en nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros hablamos de normal, patológico, decimos, bueno, niños normales, ¿m? Y ese término, de repente emplear ese término tan livianamente, genera determinadas estigmatizaciones, ¿sí? O genera una interpretación que tal vez no es la más ventajosa o la más feliz, para decir de alguna manera. ¿Qué establece o quién establece qué es normal y qué es anormal? ¿Sí? Y fíjense que acá yo lo escribo entre comillas, entrecomillada esta palabra normal. ¿Por qué? Porque la normalidad no implica que algo sea bueno o malo, ¿sí? La normalidad se rige en función de determinados criterios médicos y estadísticos. Podríamos decir que lo normal es lo esperable, ¿sí? Lo normal es lo esperable. Pero no tenemos que atribuirle una categoría de valor, una categoría en donde nosotros podamos decir que lo normal es bueno y lo anormal es malo, ¿sí? No, eso lo tratemos de sacar de nuestro vocabulario. Pensemos en desarrollo esperable, ¿sí? O eventos esperables del desarrollo y eventos que se apartan de la norma, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, para no establecer esta idea de una diferenciación entre normales y anormales, o normales y patológicos. Y esto en el sentido de que es necesario que respetemos las individualidades de todos y cómo cada uno va transitando determinadas épocas del desarrollo, ¿sí? Yo le decía en explicaciones pasadas de que las personas van siguiendo su ritmo de desarrollo y muchas veces no es tal cual lo establecen los libros con respecto a qué es lo que se espera para determinada edad. Son referencias únicamente, ¿sí? Son referencias en relación a estudios que se vinieron haciendo y investigaciones que dan cuenta de que a determinada edad el niño ya es capaz de hacer tal cosa, a determinada edad el niño es capaz de hacer tal otra, ¿sí?
¿qué es lo que pasa? Muchas veces los papás o los docentes nos ponemos o nos aferramos tanto a estas precisiones evolutivas en cuanto a las edades, y lo que hacemos muchas veces es establecer una especie de diagnósticos que en algunos casos hasta pueden llegar a ser desacertados o poco felices, ¿no es cierto? O estigmatizantes para el niño. O tal vez nos pueden llegar a generar angustia como padres. Por ejemplo, o sea, hay investigaciones y escritos en relación a psicología evolutiva que hablan de que el niño ya debe adquirir o ya está en condiciones de adquirir el lenguaje poco antes de los 2 años. A partir de los 18 meses en adelante ya está en condiciones de incorporar determinado lenguaje, y ya hacia los 2 años ya tener un lenguaje de 50 palabras por lo menos, ¿sí? Un vocabulario de 50 palabras y un lenguaje más o menos manejable. Pero ¿qué pasa? Hay veces en donde el niño llega a los 2 años y no ha soltado ninguna palabra, pasan los 2 años y medio y tampoco ha soltado ninguna palabra, tiene sus balbuceos, tiene tal vez ciertas expresiones guturales que no llegan a ser palabras, pero que sí tienen una intención comunicativa. No hay problema auditivo, no hay problema fonológico, no hay problema en cuanto a lo que tiene que ver con su, su capacidad física como para poder hablar, y uno ya empieza a preocuparse, uno como papá dice, bueno, a ver qué pasa que no habla llegada a determinada edad. Y muchas veces puede llegar a pasar de que en un contexto distinto el niño suelta la lengua. Por ejemplo, me pasó muchas veces que niñitos que dentro del ámbito familiar no soltaban palabras y que cuando comenzaron a ir al jardincito comenzaron a hablar, ¿sí? Entonces a los 3 años, por ejemplo, y ya en la sala de 3 comenzaron a hablar, y de repente ya no los callaba nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Capaz que de repente en el ámbito familiar estaba muy mimado, muy protegido, muy sobreprotegido, y dentro del ámbito familiar no se le daba la estimulación necesaria, o no se le daba la posibilidad como para poder hablar o soltar su lengua, y de repente en el jardincito sí tuvo ese contexto propicio. Bueno, cosas como esas, ¿no es cierto? Y esas pequeñas variaciones va marcando la subjetividad de cada uno. Entonces, que quede claro, eh, ¿cuál es el criterio que establece lo normal y lo patológico? Lo estadístico, el criterio estadístico, que dice que la mayoría de las personas de determinada edad deben o ya están en condiciones de hacer X cosas, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de los niños de 1 año están en condiciones de caminar. La mayoría de los niños de 2 años están en condiciones de hablar. La mayoría de los niños de entre 12, 13, 14 años ya están en condiciones de acceder a un determinado pensamiento formal. La mayoría de las personas de entre 25 y 30 años ya están en condiciones de formar su familia y trabajar. Eso es lo que estadísticamente se espera, y nosotros vemos que en la realidad muchas veces no es tan así, ¿sí? Entonces, estos criterios de normalidad y patología no dependen de o no hacen referencia a un juicio de valor sobre la persona, sino a una condición estadística, un criterio estadístico que de alguna manera a nosotros nos da una referencia acerca de qué es lo esperable. Y es importante saber eso. Es importante saber y tener una referencia acerca de qué es lo esperable para determinada edad, de modo tal de que yo pueda adaptar mi práctica docente o mi práctica profesional en el ámbito que sea a esa persona. Es decir, esperar de esa persona o tener expectativas en relación a esa persona que se adecúen a sus posibilidades de logro. Yo no puedo decir que un niño es inmaduro a los 6 años. Capaz que es maduro para su edad de 6 años. Tal vez si yo lo comparo con un niño de 12, sí, obviamente voy a decir que es menos maduro que el niño de 12 años. Pero dentro de su edad, sí es maduro. Entonces, el término de normalidad o de patología adquiere esa relatividad, ¿sí? Dependiendo del caso por caso y desde el punto de vista en que uno se lo aborda.